En este vídeo vamos a estudiar cómo el efecto total que se produce al cambiar el precio de un bien puede descomponerse en dos efectos, el efecto sustitución y el efecto renta. En concreto, este vídeo está dedicado a estudiar el concepto de estos dos efectos y realizar una primera aproximación a la descomposición del efecto total en efecto sustitución y efecto renta. En un vídeo posterior veremos cómo realizar analítica y gráficamente esta descomposición. En este vídeo vamos a suponer el descenso en el precio de uno de los bienes, pero igualmente podemos realizar el razonamiento análogo en el caso de un aumento en el precio de uno de los bienes. El descenso en el precio de un bien manteniendo constantes la renta y el precio del otro bien tiene dos efectos simultáneos. Por una parte, el cambio en el precio relativo de los bienes y por otra parte, al cambiar un precio, la renta en términos reales también cambia. El cambio en el precio relativo de los bienes afecta a la pendiente de la recta de balance, que ya vimos en temas anteriores que la pendiente de la recta de balance es el precio relativo con signo negativo. Al cambiar el precio relativo, los consumidores van a tender a comprar más cantidad del bien que ahora resulta relativamente más barato en términos del otro bien. Y, a su vez, tienden a comprar menos cantidad del bien que ahora es relativamente más caro. A este efecto sobre las cantidades derivado exclusivamente del cambio en el precio relativo, pero manteniendo constante la renta real, se le conoce como efecto sustitución. El cambio en la renta real afecta al tamaño del conjunto de posibilidades de consumo. En nuestro caso, como estamos suponiendo que disminuye el precio de uno de los bienes, la renta en términos reales está aumentando. Al disminuir el precio del bien, lo que ocurre es que el consumidor puede comprar la misma cantidad que demandaba antes, pero paga menos dinero por ello. Y por lo tanto, le queda más renta monetaria para poder comprar más unidades de ese bien o del otro bien. A este efecto sobre las cantidades derivado exclusivamente del cambio en la renta real, pero manteniendo constante el precio relativo, se le conoce como efecto renta. El efecto total, que denotamos por T sub I J, se descompone en la suma de estos dos efectos. Por una parte, el efecto sustitución, que denotamos como S sub IJ, donde recuerdo que el subíndice I indica el bien cuyo precio cambia, y el subíndice J se refiere al bien cuya cantidad cambia. Por otra parte, el efecto renta lo denotamos por R sub IJ. El efecto sustitución se define como la variación en la cantidad demandada de un bien debida únicamente al cambio en el precio relativo de los bienes, manteniendo la renta real constante. El efecto renta, por su parte, se define como la variación en la cantidad demandada de un bien debida únicamente al cambio en la renta real, manteniendo constante el precio relativo. Podemos formular la que se conoce como ecuación de Slutsky cuando varía el precio del bien 1, y que nos dice que el efecto total directo T sub 1, 1 se descompone en la suma del efecto sustitución directo S sub 1, 1 más el efecto renta directo R sub 1, 1. Por su parte, el efecto total cruzado T sub 1, 2 se descompone en la suma del efecto sustitución cruzado S sub 1, 2 más el efecto renta cruzado R sub 1, 2. En el caso de que el que varíe sea el precio del bien 2, la ecuación de Slutsky determina que el efecto total directo T sub 2, 2 se descompone en la suma del efecto sustitución directo S sub 2, 2 más el efecto renta directo R sub 2, 2. Y por su parte, el efecto total cruzado T sub 2, 1 se descompone en la suma del efecto sustitución cruzado S sub 2, 1
más el efecto renta cruzado R sub 2, 1. Una cuestión crítica en cómo descomponer el efecto total en efecto sustitución y efecto renta es qué es lo que consideramos que es exactamente mantener la renta real constante. En la literatura económica existen dos criterios para determinar qué es la renta real constante. El criterio de Slutsky, que es el que vamos a estudiar en este curso, y que identifica la renta real con poder adquisitivo, en definitiva, con renta monetaria. Y por otra parte, el criterio de Hicks, que no explicamos en este curso, pero que debemos saber que identifica la renta real con el nivel de utilidad del consumidor. Antes de pasar a un vídeo en el que explicaremos de manera detallada cómo obtener analítica y gráficamente la descomposición según el criterio de Slutsky, vamos a continuar en esta transparencia con el ejemplo numérico del estudio de mercado sobre el consumo de cítricos que hemos expuesto en el vídeo anterior. En ese ejemplo, el supermercado decidía introducir una oferta en el precio de las naranjas. La cuestión ya no es solo cuál es el efecto total de esta caída en el precio que hemos analizado en el vídeo anterior, sino también cuál es el efecto sustitución y cuál el efecto renta. El precio relativo de las naranjas respecto de las mandarinas, en nuestro caso, disminuye, puesto que el precio absoluto de las naranjas baja y el de las mandarinas se mantiene constante. Recordemos que al precio relativo también se le conoce como tasa objetiva de intercambio. Esto es lo mismo que decir que el precio relativo de las mandarinas respecto de las naranjas aumenta. Y el cambio en el precio relativo, suponiendo que la renta real se mantiene constante, produce un efecto sustitución en el consumo, ya que ante una disminución en el precio de las naranjas, su precio relativo disminuye y por lo tanto la cantidad demandada de naranjas aumenta y la de mandarinas disminuye. Se produce un efecto sustitución en el consumo de ambos bienes. Por otra parte, al disminuir el precio de las naranjas, la renta en términos reales está aumentando. Si pensamos según el criterio de Slutsky, con la renta monetaria inicial del consumidor, que en nuestro ejemplo era de 10 euros, ahora podríamos comprar con el nuevo precio más unidades. Esto quiere decir que nuestro conjunto de posibilidades reales de consumo ha aumentado. Al aumentar la renta real, si los bienes se clasifican como normales respecto de la variación en la renta, esto implicará que la cantidad demandada de ambos bienes también aumente. De manera esquemática, ante una disminución en el precio de las naranjas, lo que se produce es un aumento en la renta real, que se traduce en un aumento de las cantidades demandadas de ambos bienes, tanto naranjas como mandarinas, si ambos son bienes normales. Volviendo a nuestro trabajo de campo como responsables del estudio de mercado que nos ha encargado el supermercado, nos planteamos cómo descomponer el efecto total que habíamos observado en las decisiones de demanda de nuestros 5 consumidores. Para ello, tendríamos que entrevistar a cada uno de los consumidores y hacerles la siguiente pregunta. El precio de las naranjas esta semana ha bajado de 2 euros el kilo a 1 euro el kilo. Si el presupuesto con el que cuentas para gastar en cítricos se mantuviera constante en términos reales, ¿cuántos kilos de naranjas y de mandarinas comprarías teniendo únicamente en cuenta el cambio en los precios relativos? Obviamente, esta pregunta es muy abstracta y ninguno de los consumidores se la plantea cuando va al supermercado y se encuentra con que el precio de las naranjas ha bajado por estar de oferta. De hecho, a muchos de ellos seguro que responder a esta pregunta no les resultaría nada fácil. Para ponérselo un poco más fácil, tengamos en cuenta qué significa mantener la renta constante en términos reales. Según el criterio de Slutsky,
que identifica la renta real con poder adquisitivo, mantener el presupuesto constante en términos reales significa que nuestro presupuesto en términos reales sería aquel que necesitaríamos para comprar la cesta inicial con los nuevos precios. Los consumidores de nuestro estudio demandaban inicialmente 3 kilos de naranjas y 2 kilos de mandarinas, por lo que a los nuevos precios, que son 1 euro el kilo de naranjas y se mantiene el de mandarinas en 2 euros el kilo, nos da como resultado que podríamos comprar la cesta inicial de 3 kilos de naranjas y 2 kilos de mandarinas por solo 7 euros. Por lo tanto, el presupuesto en términos reales sería de 7 euros. De esta manera, podríamos reformular la pregunta de nuestra encuesta y diría algo así. El precio de las naranjas esta semana ha bajado de 2 euros el kilo a 1 euro el kilo. Si el presupuesto con el que cuentas para gastar en cítricos esta semana fuera de 7 euros y no de 10, ¿cuántos kilos de naranjas y de mandarinas comprarías teniendo únicamente en cuenta el cambio en los precios relativos? Ampliamos la tabla en la que estábamos recogiendo los datos del estudio e incluimos nuevas columnas. En concreto, incluimos 2 columnas que van a recoger las cantidades que nos digan los consumidores que serían las que consumirían si solo tuvieran en cuenta el cambio en los precios relativos, suponiendo constante la renta o presupuesto en términos reales. A estas cantidades las denotamos con el superíndice I latina, indicando que se trata de un equilibrio intermedio o también conocido como ficticio, ya que realmente no son cantidades que se materialicen en el mercado, no las podemos observar en ningún momento. Pero sí que no son unas cantidades que, aunque ficticias, nos van a servir para calcular los efectos sustitución y renta y, por lo tanto, poder descomponer el efecto total. En los vídeos posteriores veremos que, al utilizar el criterio de Slutsky, a estas cantidades intermedias las vamos a denotar con el superíndice S. Si utilizáramos el criterio de Higgs, que no es nuestro caso, las denotaríamos con el superíndice H. Vamos a ver qué ocurre con nuestra primera consumidora, María. Ante la pregunta que le planteamos en la encuesta, nos responde que en esa situación lo que haría es aumentar la cantidad demandada de naranjas, pero solo a 5 kilos, mientras que la cantidad demandada de mandarinas disminuiría a 1 kilo. La diferencia entre la cantidad inicial de naranjas y el equilibrio intermedio es el valor del efecto sustitución directo. En el caso de María es la diferencia entre los 3 kilos iniciales y los 5 que nos ha respondido que demandaría ella en el caso de que mantuviéramos la renta real constante, en lo que hemos llamado equilibrio intermedio. Tenemos que calcular también el signo de este efecto. Para ello analizamos cómo varía el precio de las naranjas, que sabemos disminuye, y cómo varía la cantidad de naranjas, pero en este caso al pasar del equilibrio inicial al equilibrio intermedio, que en el caso de María vemos que pasa de 5 unidades a 8 unidades finales, por lo tanto aumenta. Por ello, el signo del efecto sustitución directo es negativo. Ante la caída en el precio de las naranjas, María realmente toma la decisión de demandar 8 kilos. Si el paso de 3 a 5 kilos correspondía al efecto exclusivo del cambio en el precio relativo manteniendo constante la renta real, entonces el paso de 5 kilos, equilibrio intermedio, hasta los 8 kilos, que es el equilibrio final, será debido exclusivamente al cambio en la renta real. De esta manera, cuantificamos el efecto renta directo como la diferencia en valor absoluto entre el equilibrio intermedio y el equilibrio final, que en el caso de María es de 3 kilos. En cuanto al signo, hay que seguir el mismo procedimiento que previamente. Analizamos cómo cambia el precio, que disminuye, y cómo cambia la cantidad,
pero en este caso al pasar del equilibrio intermedio al equilibrio final, que en el caso de María vemos que aumenta, porque pasa de 5 a 8. El signo del efecto renta nos permite clasificar el bien en términos de variaciones en la renta. La disminución en el precio de las naranjas supone un aumento en la renta real. El signo negativo del efecto renta implica que al disminuir el precio, y por ende aumentar la renta real, la cantidad demandada del bien aumenta, por lo tanto comportándose como un bien normal ante cambios en la renta. El efecto sustitución cruzado se cuantifica como la diferencia entre la cantidad inicial demandada de mandarinas y la cantidad intermedia. Esta cantidad intermedia corresponde al caso en el que solo cambia el precio relativo, manteniendo constante la renta real. En el caso de María, la diferencia es de 1 kilo en valor absoluto. Dado que el precio disminuye y la cantidad de mandarinas al pasar del equilibrio inicial al equilibrio intermedio también disminuye, el signo del efecto sustitución cruzado será positivo. Por su parte, el efecto renta cruzado tendrá valor 0, porque el equilibrio intermedio de mandarinas para María, que es de 1 kilo, coincide con el equilibrio final, que es también 1 kilo. El análisis conjunto de los signos de los efectos sustitución directo y sustitución cruzado nos permite clasificar cómo se comportan los bienes entre sí en términos netos. En el caso de María, el efecto sustitución directo es negativo, mientras que el efecto sustitución cruzado es positivo. Esto indica que al disminuir el precio relativo de las naranjas, las variaciones de las cantidades demandadas de naranjas y mandarinas debidas exclusivamente a este cambio en el precio relativo, manteniéndose constante la renta real, van en dirección contraria y por lo tanto que ambos bienes se están comportando como sustitutivos en términos netos. Por su parte, el signo del efecto renta cruzado nos permite clasificar cómo se comportarán para María las mandarinas en términos de variaciones en la renta. En su caso, el valor del efecto renta cruzado hemos visto que era 0, lo que indica que la cantidad demandada de mandarinas no se modifica como consecuencia de la variación exclusiva en la renta real del consumidor, y que, por lo tanto, las mandarinas son un bien neutro para María en términos de variación de la renta. Pasamos a continuación a preguntarle a Javier por sus decisiones de consumo, y nos da como respuesta los mismos equilibrios que María. Nos dice que en el caso de que se mantuviera su renta real constante y solo cambiara el precio relativo de los bienes, demandaría 5 kilos de naranjas y 1 kilo de mandarinas. Por simplicidad y con fines didácticos, vemos que los 5 consumidores encuestados nos van a responder lo mismo a la pregunta y que sus equilibrios intermedios son los mismos. Obviamente, en la realidad esto no ocurre así y cada consumidor nos respondería una cantidad distinta. Pero analicemos a continuación cuáles serán los efectos sustitución y renta para Javier. El valor del efecto sustitución directo, que viene dado por la diferencia entre el equilibrio inicial y el intermedio, 2 kilos, como en el caso de María, tiene también signo negativo por el mismo razonamiento que hemos hecho para el caso de María. El efecto renta directo sí que cambia respecto al caso de María. El valor viene dado por la diferencia en valor absoluto entre el equilibrio intermedio y el equilibrio final. Luego es la diferencia entre 5 kilos de equilibrio intermedio y 6 kilos que es el equilibrio final. El signo será negativo, puesto que disminuye el precio de las naranjas y el paso de 5 a 6 kilos supone un aumento en la cantidad. Luego va en sentido contrario precio y cantidad.
Por el mismo razonamiento que habíamos hecho con el caso de María, las naranjas se comportan para Javier como un bien normal, al tomar el efecto renta directo signo negativo. Pasamos a calcular el efecto sustitución cruzado, que, como en el caso de María, será de 1 kilo con signo positivo. Y llegamos a la misma conclusión que con María. Los bienes se comportan para Javier como sustitutivos en términos netos. Sin embargo, en el caso de Javier, los bienes se comportaban en términos brutos como indiferentes. En el caso de Javier, el efecto renta cruzado será de 1 kilo, ya que es la diferencia entre el equilibrio intermedio de 1 kilo y el equilibrio final de 2 kilos. El signo será negativo porque, ante una disminución en el precio del bien, el paso del equilibrio intermedio al final supone un aumento. Por lo que las mandarinas para Javier serán también un bien normal. Pasando al caso de Carmen, y como en los casos anteriores, el equilibrio intermedio de naranjas es 5 y el de mandarinas es 1. Luego, el efecto sustitución directo tiene valor 2 y signo negativo. El efecto renta directo, en el caso de Carmen, toma valor 0, puesto que el paso del equilibrio intermedio al equilibrio final no supone variación en la cantidad. Por lo tanto, las naranjas serán para Carmen un bien neutro respecto a cambios en la renta. El efecto sustitución cruzado será más 1 y el efecto renta cruzado tendrá valor 1,5 al pasar de 1 en el equilibrio intermedio a 2,5 kilos en el equilibrio final. El signo será negativo puesto que el precio de las naranjas disminuye y la cantidad de mandarinas aumenta al pasar del equilibrio intermedio al equilibrio final. Los bienes se comportarán entre sí como sustitutivos netos, cuando en términos brutos se comportaban como complementarios, y las mandarinas tendrán para Carmen un comportamiento de bien normal. En el caso de Daniel, las respuestas para los equilibrios intermedios son las mismas que para los casos anteriores, pero ello, como ya hemos dicho, debido a la finalidad didáctica de este ejemplo. El efecto sustitución directo se comporta como en los casos previos y el efecto renta directo tiene en este caso valor 2 al pasar el equilibrio intermedio de 5 kilos al equilibrio final de 3 kilos, y el signo es positivo en este caso porque, ante una disminución en el precio de las naranjas, la cantidad de naranjas también disminuye al pasar del equilibrio intermedio de 5 al equilibrio final de 3 kilos. Este signo del efecto renta directo nos está indicando que las naranjas para Daniel se comportan como un bien inferior. ¿Y esto por qué? Fijaros que lo que se ha producido es una disminución en el precio de las naranjas, lo que implica un aumento en la renta real. El signo positivo del efecto renta indica que, ante una disminución en el precio de las naranjas, la cantidad demandada de naranjas, debido exclusivamente al cambio en la renta real, está disminuyendo. Por lo que, si al aumentar la renta real, la cantidad demandada disminuye, entonces estamos viendo que se trata de un bien inferior. El efecto sustitución cruzado vuelve a ser 1 y con signo positivo, y el efecto renta cruzado toma el valor 2,5 con signo negativo, siguiendo un razonamiento análogo al de los casos anteriores. Por lo tanto, los bienes se comportan como sustitutivos en términos netos al analizar el signo del efecto sustitución directo en combinación con el efecto sustitución cruzado, y dado el signo negativo del efecto sustitución cruzado, las mandarinas se clasifican para Daniel como un bien normal. Pasemos por último al caso de Carla.
Veamos cómo afectan las decisiones intermedias al cálculo de los efectos sustitución y renta. En este caso, el efecto sustitución directo, como en los casos anteriores, es de -2, pero el efecto renta directo tiene un valor de 3, al pasar del equilibrio intermedio de 5 al equilibrio final de 2 kilos. Y en este caso, como se produce una disminución en la cantidad, el signo es positivo, porque el precio también estaba disminuyendo. El signo positivo del efecto renta directo nos dice que para Carla las naranjas son un bien inferior, al igual que ocurría en el caso anterior de Daniel. El efecto sustitución cruzado será también +1, como los casos anteriores, pero el efecto renta cruzado, calculado de una manera análoga a como lo hemos hecho antes, será en este caso de -3. Para Carla, los bienes se comportarán como sustitutivos netos y las mandarinas serán un bien normal. El ejemplo que hemos desarrollado en esta transparencia nos sirve para ilustrar el concepto de efecto sustitución y efecto renta, así como el cálculo de su valor y su signo, y la clasificación que los signos de estos efectos nos permiten establecer de la relación que existe entre los bienes en términos netos y de cómo se comportan los bienes respecto a cambios en la renta. En los vídeos siguientes vamos a analizar de una manera más formal y partiendo de la existencia de una función de utilidad ordinal para el consumidor en concreto que estudiemos, el cómo calcular y representar gráficamente la descomposición del efecto total en los efectos sustitución y renta.